Buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de nuestro seminario web colaborativo. La tarde de hoy analizaremos el tema Evolución y fines del desarrollo educativo en México para el siglo XXI. Esta tarde nos acompañan la maestra Aneisy Estefanía Barona González, la maestra Verónica Patricia Arriaga Rodríguez y su servidora, la maestra Sonia Guadalupe Pérez Sánchez. Comenzaremos analizando el tema de la reforma del 2013 para posteriormente analizar el nuevo modelo educativo del 2017. Bueno, la reforma educativa del 2013 fue propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto, en donde se creó el Sistema Nacional de Evaluación Educativa y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, así como se estableció la obligación del Estado por garantizar la calidad en la educación. También se establecieron las escuelas de tiempo completo, las escuelas de tiempo completo en las cuales las jornadas eran de 6 a 8 horas. Se ratificó esta parte de la gratuidad en las escuelas públicas y se aprobaron algunas leyes secundarias referentes al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente. En esta reforma predominó mucho que fuera una reforma laboral y no se apreció tanto como una reforma educativa. Debido al descontento que generó toda esta serie de reformas y de nuevos planteamientos que estaban haciendo, hubo muchas inconformidades, por lo que el gobierno abrió unos foros de consulta nacional en los cuales varios maestros de todos los estados de la República pudieron participar y se hizo una revisión del modelo educativo en el 2014. Todo esto dio origen a lo que fue la reforma educativa y al nuevo modelo educativo del 2017, que es el que vamos a analizar. Bueno, este nuevo modelo educativo del 2017 fue también llamado Modelo Educativo para la Educación Obligatoria y estaba dividido en 5 ejes. El primer eje es el planteamiento curricular, el segundo, escuelas al centro, el tercero, equidad e inclusión, el cuarto, profesionalización de los docentes y el quinto, la gobernanza. Vamos a comenzar a analizar el planteamiento curricular. Bueno, en el planteamiento curricular había 3 campos principales. El campo de formación académica, en el cual abarcaba asignaturas como lenguaje y comunicación, pensamiento matemático y exploración y comprensión del mundo natural y social. En el área de desarrollo personal y social venían todas aquellas partes como artes, educación socioemocional y educación física. Y en el tercer ámbito, que era llamado ámbito de autonomía curricular, se utilizaba para trabajar proyectos de impacto social y algunos modelos relevantes para potenciar el desarrollo personal y social de los estudiantes. Es importante destacar que en este ámbito, en el de autonomía curricular, las escuelas tenían autonomía para ellos proponer parte de la currícula. En el caso de los niveles, por ejemplo, de primaria, se dio la situación de que se abrieron clubes. Entonces los clubes se abrieron en función a las necesidades e intereses de los alumnos para que ellos pudieran elegir aquellos clubes donde se sintieran más a gusto o aquellos clubes donde se pudieran subsanar algunas necesidades o algunos requerimientos de aprendizaje que los alumnos tuvieran. Bueno, en las escuelas de nivel básico, como había dicho, podían decidir parte del currículum y se incorporan, este modelo se caracteriza porque se incorporan habilidades socioemocionales que en otros modelos no se trabajaban. Entonces, esto es en parte importante de este modelo en cuanto al planteamiento curricular. Ahora, la escuela centro, maestra Verónica, ¿nos podría, por favor, platicar? El nuevo modelo educativo era colocar la escuela al centro educativo y planteaba que la escuela favoreciera la cultura del aprendizaje, la escuela con una autonomía de gestión, una asistencia y acompañamiento por parte de supervisión, participación social en la educación, que ya se venía trabajando desde antes con los consejos de participación social. Y una de las grandes promesas era dotar de una infraestructura y equipamiento a las escuelas y se impulsó escuelas dignas y escuelas al 100. Sin embargo, no todas las escuelas recibieron este apoyo y a pesar de que se decía que iba a ser una gestión más articulada desde el plantel, todavía siguen muchas exigencias que vienen desde lejos, como la burocracia, la estadística, la aplicación de pruebas que aún dificultan que las instituciones tengan esa libertad de gestión. Muchas Gracias. gracias, maestra Verónica.
Continuamos con el siguiente eje, que es inclusión y equidad, el cual será explicado por la maestra Anesia Estefanía. Adelante. Bueno, en el aspecto de inclusión y equidad, este nuevo modelo planteaba hacer responsable de la educación de los estudiantes a las familias, es decir, que también las familias, padres, madres, complementaran el trabajo de los docentes y de las escuelas para que los alumnos pudieran lograr ese tránsito que se quería. Planteaba también que se deberían eliminar las barreras para la participación y el aprendizaje para lograr la permanencia, el egreso y el aprendizaje de todos los estudiantes. Esto sin importar ninguna característica, ni su origen étnico, ni su condición socioeconómica, sean sobresalientes o con alguna discapacidad. Debían de contar también con oportunidades efectivas para el desarrollo de todas sus potencialidades. Y buscaba principalmente este aspecto eliminar lo que venía en tiempos anteriores, en reformas anteriores, que era una exclusión y discriminación en diferentes aspectos del sistema educativo mexicano. Se planteaba que la inclusión y la equidad debían de ser los principios básicos del sistema educativo y que se debería de responder a lo que es la flexibilidad para que las escuelas pudieran lograr una ligera autonomía en lo que era la consideración de sus aprendizajes y de las características de cada uno de sus estudiantes. Muchas gracias, maestra Neisy. Gracias. Vamos con el siguiente eje, que sería desarrollo profesional docente a cargo de la maestra Verónica. Bien, un rasgo distintivo de esta reforma fue que muchos de los cambios que impulsaba se basaban en los resultados de las evaluaciones que se realizaron a alumnos. Y uno de esas situaciones fue que los docentes no contaban con la formación para estar frente a grupo, o que no se actualizaban, o que tenían la plaza heredada, pero no tenían la formación. Entonces, ese fue como el eje de que se le llamara la reforma del empleo y no la reforma educativa, porque surgió el servicio profesional docente, un organismo del gobierno que regulaba el acceso a las plazas de docente y se basaban en el reconocimiento al mérito. El que sacaba el mayor puntaje era el que tenía el acceso a la plaza. Y ya una vez adentro se impulsaban procesos de tutoría para que adquiriera las herramientas para desempeñarse frente a grupo. Y los resultados de la evaluación eran fundamentales, tanto para ingresar como para acceder a puestos de director y supervisor, que eran como las de más poder y en las que había más influyentismo para que las ocuparan. Y comenzó con la coordinación del servicio profesional docente y ya con el cambio de sexenio se le dio el nombre a unidad del sistema para carrera de maestros y maestras. El desarrollo profesional docente permitió que existieran perfiles profesionales, criterios e indicadores en los que se señala cuáles son las características del docente y qué es lo que se espera que haga estando ya en el aula. Muy interesante su aportación, maestra Verónica. Y vamos a continuar con el siguiente eje, gobernanza, a cargo de la maestra Stephanie Barona. Bueno, en este aspecto nos marca que el gobierno debe de adecuar la característica que le toca dependiendo cada una de las organizaciones. Debe de tomar en cuenta lo que es la cooperación y colaboración entre los diferentes actores. Dice que tenemos que, bueno, más bien que tiene que clarificar lo que son las atribuciones de cada actor, es decir, lo que le toca a la parte de la federación. Ellos deben de desarrollarlo y los programas que se diseñen y promuevan deben ser concertados con las autoridades del Estado. Además, dice que en lo que es los municipios debe de permitirles cierta autonomía para que ellos puedan realizar las organizaciones y demás, designar lo que es propio en recurso para infraestructura, equipamiento, para las escuelas y permitir a cada una de las escuelas que pudiera tener una pequeña autonomía de gestión donde ellos se pudieran decidir entre ciertos aspectos como son sus aprendizajes clave o, por ejemplo, en el caso del calendario escolar, que ellos pudieran designar, dependiendo de las condiciones de cada una de las comunidades, cómo llevarlo a cabo. Muchas gracias, maestra Stephanie. Y bueno, ahora continuando con nuestro seminario, vamos a tratar algunas preguntas detonadoras para poder hacer un análisis un poquito más específico.
Bueno, comenzamos con la primera pregunta que nos dice, ¿cómo se está aplicando el currículo en los planes y programas en diversos contextos y niveles educativos? Aquí primero me gustaría compartir, ¿qué es el currículo? Bueno, como sabemos, cada autor tiene su propia versión y su propio entendimiento de lo que es el currículo. A mí en lo personal me gusta mucho la definición que nos maneja Aguirre 2006, en el que nos dice que es una construcción social y cultural donde se deposita gran parte de las expectativas y confianzas en la adquisición de conocimientos y competencias que requiere la sociedad, la cual está medida por ciertos parámetros de calidad y de eficiencia, y todo esto se desarrolla, bueno, durante la vida académica de los estudiantes. Referente a esto, hay una autora, que es Casarini, en 1999, que ella, bueno, menciona que hay 3 diferentes tipos de currículo. El primero es el currículo oficial, que son aquellas, toda la fundamentación teórica, aquellas estructuras académicas, administrativas y legales, como son los planes y programas, en los cuales debemos basarnos para poder desarrollar el proceso educativo. Como segundo currículum nos pone el currículum real o vivido, que es cuando se pone en práctica este currículo oficial, pero se hacen aquellas adaptaciones o modificaciones necesarias para poder contextualizarlo y poder aplicarlo a la vida real. Es decir, se hacen todos aquellos cambios que no están especificados en el currículum formal, pero son necesarios para que el alumno pueda apropiarse de estos conocimientos. Y finalmente, el currículo oculto, que es aquel que no está como tal explícito y se va adquiriendo a través de la experiencia natural, que el docente, nosotros como docentes no lo planificamos, sino que los alumnos lo van adquiriendo de manera inconsciente o de manera no directa, no con un objetivo, no lo plantea como tal el docente, pero lo van adquiriendo los alumnos. Hay algunos autores que adicionalmente manejan lo que es el currículum nulo, que bueno, es aquella parte de la realidad o aquellos contenidos que no se incluyen en ciertos contextos escolares debido a que se consideran inadecuados. Y bueno, esta es lo que yo quería aportar. Y bueno, maestra Verónica, ¿podría por favor aportarnos acerca de esta pregunta? En este sentido, el programa de aprendizajes clave, que es el que se refiere al eje curricular, reconoce que el aprendizaje clave es un aprendizaje abierto y flexible, en el que el docente, con el conocimiento que tiene de sus alumnos y así como herramientas metodológicas y del contexto, va a llegar a ese aprendizaje a través de las situaciones de aprendizaje que promueva. Sin embargo, este documento de aprendizajes clave, desde mi punto de vista, trae demasiados aprendizajes a alcanzar, que muchas veces, en el caso de nivel preescolar, no se alcanzan por el tiempo que se tiene. Hay veces que hay niños que nada más cursan tercero de preescolar y es un proceso que se debió haber empezado desde tercero de preescolar, entonces pues ya muchos nada más alcanzan pues lo que se puede. Sin embargo, se hace el mayor esfuerzo. En este sentido, el que sean tan flexibles los aprendizajes en el nivel preescolar permiten que la educadora vea cuáles son pertinentes para el grado que atiende. Sin embargo, no se alcanzan todos. Y también es un programa que tiene demasiada información que a veces puede llegar a confundir a las orientaciones didácticas y el aprendizaje, en especial para aquellos docentes que no han tenido experiencias previas con otros programas como fueron el PEP 2004 y el PEP 2011, que son un referente para este que fue el programa del 2017. Bueno, efectivamente, maestra, y bueno, en el caso de primarias, con todo esto de la autonomía curricular y los clubes, muchas veces no se lograban, como dice, concretar también todos los aprendizajes que se debían de analizar, porque se tenía que tener el tiempo para las clases clubes. Entonces, o tratabas de enfocarte en todos los aprendizajes claves que debían cumplir, o aparte tenías que tener un tiempo para dejar esas horas de los clubes. Entonces, la verdad, los horarios, como dice, estaban muy, muy apretados y la verdad no se lograban alcanzar todos los aprendizajes claves por cuestiones de tiempo. Maestra Estefanía, ¿usted qué opina al respecto? Bueno, en el nivel secundaria
este cuadernillo de los aprendizajes claves, hubo una disminución en los contenidos. Veníamos de un programa 2011 que venía dividido en bloques del 1 al 5 y tenía un desglose de los aprendizajes esperados mucho más grande comparado con este de los aprendizajes clave. Hubo una disminución drástica, hubo temas que se quitaron y si bien sí nos brindaban la opción de que nosotros pudiéramos acomodar los aprendizajes conforme nuestras necesidades de cada docente y de nuestros alumnos principalmente, sí fue una disminución muy drástica. La verdad es que quitaron ciertos temas que en el caso de secundaria eran muy necesarios, sumamente necesarios, y que bien o mal sí vienen a impactar directamente a los alumnos. En el caso, por ejemplo, de nosotros, tenemos 50 alumnos, en los cuales por grado, no sé, en primero, segundo, tercero, en los cuales la verdad es que sí es bien complicado porque llegan de primaria con ciertos aprendizajes, los que logran alcanzar, como comenta la maestra Verónica, los que se logran pues, a abarcar con ellos, y nosotros llegamos como que a cortar un poquito porque tenemos que volver a replantear todo lo que tenemos que ver nosotros. En mi caso, como maestra de Ciencias 2, énfasis en física en secundaria, un tema, por ejemplo, que es básico es trabajar con raíz cuadrada y se supone que se debe de plantear, o parto yo del entendido que ya lo traen, sin embargo el programa lo quitó. Entonces es como que un retroceso y viene como que una contradicción, como que en ciertas materias pretenden que partamos de ciertos temas, pero los chicos no los conocen o no los han visto. Entonces sí se nota, la verdad es que una separación entre un nivel y otro. Y se ve reflejado, yo creo o considero que se ve más reflejado en lo que es secundaria. Efectivamente, maestra, esta separación, este corte sí se ve muy marcado. Y bueno, vámonos con la siguiente pregunta que dice, ¿qué ventajas o desventajas implica su aplicación y desarrollo en el sistema educativo? Maestra Verónica, ¿podría por favor compartirnos su opinión? Tiene su micrófono desactivado. Gracias. Como ventaja, los aprendizajes clave eran abiertos y flexibles para la organización. Sin embargo, me parece que en los ejes de este modelo, la inclusión fue muy ambiciosa. En el nivel en el que yo estoy, por ejemplo, muchas maestras no contamos con las herramientas metodológicas para trabajar necesidades educativas especiales. A veces se nos dificulta encontrar las VARs o buscar que los apoyos en el área donde yo me desempeño. Los CAMS están hasta la capital, los USAER ya casi los están quitando, su servicio es itinerante, se tiene que contar con un diagnóstico. Entonces, esa parte de la inclusión me parece muy ambiciosa y realmente nos hacen falta elementos para poder atenderla. Y en ese sentido, también la profesionalización docente, se buscaba mucho que ya el maestro accediera directo al curso. Sin embargo, aún se sigue trabajando, por lo menos en donde yo trabajo, por cascadas, ¿no? Le dan el curso a uno para que lo reproduzca y ciertamente a veces no contamos con las herramientas que nos podría dar una persona especializada en ciertos temas, como el lenguaje de señas, como trabajar con niños con TDA. Entonces, esa parte me pareció como una desventaja en este modelo educativo. Ok, muchas gracias, maestra Verónica. Maestra Estefanía, ¿podría comentar su opinión, por favor? En este sentido, yo considero que una ventaja, como lo comenta la maestra Verónica, podría ser que nos permiten organizar los aprendizajes dependiendo la necesidad de cada uno de los docentes. Eso yo creo que es correcto porque, bueno, no es necesariamente que vayamos en un orden, sino podemos ajustarlos dependiendo de lo que cada uno de nosotros considere necesario. En la desventaja, considero que aún sigue habiendo pues como que mucha carga en cuanto a lo administrativo, como que todavía nos están pidiendo mucha descarga administrativa, nos están pidiendo que si en las boletas pongamos el comentario de qué avanzó, de en qué no avanzó. En el caso de secundaria, por ejemplo, nos están pidiendo si existía
reprobación, explicación del por qué la reprobación, una elaboración de un examen de recuperación, todo orientado a que se pase el alumno, ¿no? Por ejemplo, cuando se pasan las calificaciones a las boletas, nos piden también hacer los comentarios al pie de la boleta. Y bueno, si en secundaria yo lo siento pesado, me imagino que en preescolar y en primaria está aún más complicado la situación de la carga administrativa, que todavía no logramos disminuir, a pesar que actualmente dicen que tenemos ya un poquito menos de carga administrativa. La verdad es que sigue sin ser menos nuestra carga que tenemos que hacer. Y entonces ahora tenemos que ver nuestros aprendizajes, cómo aplicarlos, nuestra planeación, el trabajo con nuestros 50 alumnos, las necesidades de cada alumno, más todo lo que es la carga administrativa. Y creo que eso aún sigue. Efectivamente, maestra, todavía seguimos con esta carga administrativa. Y bueno, yo una de las ventajas que veo de este modelo fueron las escuelas de tiempo completo, porque muchas de estas escuelas que se estuvieron impulsando su apertura, su desarrollo, su incremento de horas, favorecieron a muchos alumnos. Sobre todo veía que estas escuelas se daban, bueno, yo tuve la oportunidad de estar, por ejemplo, en la Sierra y vi que había escuelas de este tipo que la verdad eran muy beneficiosas para los alumnos. También me agradó la parte de la autonomía curricular que se le daba a las escuelas. Lo bueno era que los aprendizajes, bueno, los clubes se basaban en cuanto al interés del alumno, es decir, el alumno podía elegir parte de la currícula en conjunto con los maestros, bueno, la escuela, y tratar de enfocarnos en los intereses. Pero como desventaja es que la escuela no contaba siempre con la infraestructura ni con todo lo necesario. Por ejemplo, si aunque los niños quisieran, no sé, algún club de cocina, la escuela no tenía las instalaciones necesarias y luego, sobre todo, como es una escuela pública, los papás tampoco muchas veces tenían la capacidad de aportar económicamente para poder hacer que los clubes funcionaran de manera adecuada. Además, también, bueno, otra de las ventajas era de que los padres eran los responsables de identificar estas áreas de oportunidad que tenía la escuela, porque la SEP como que le dejó la carga esta parte a los padres de familia, pero la SEP ya no te decía a dónde tenías como padre de familia que ir a gestionar estos apoyos a gobierno, porque SEP te decía, ¿sabes qué? Ahora es responsabilidad de padres de familia, descargó mucha responsabilidad en ellos, pero no te decía a dónde ir a pedir ese apoyo, sino que los padres tenían como tal que subsanar gran parte como de todos los costos y gastos que requerían. Entonces, la verdad, esto me pareció una desventaja muy importante. Y bueno, también otra desventaja fue que aunque el programa como tal promovía la alimentación saludable, en muchas de las tiendas escolares pues no se veía reflejado, ¿no? Porque aunque metían esto de te tienes que alimentar saludablemente, comer frutas, hacer ejercicio, pues realmente las tiendas seguían vendiendo comida chatarra, seguían vendiendo refrescos y no había esa concordancia entre lo que establecían los planes y programas y lo que vivíamos como tal en la realidad. Y bueno, les agradezco por su participación y vámonos a la última pregunta, que es, ¿cuál de los ejes analizados consideran que se debe reforzar o modificar? Maestra Estefanía, ¿usted cuál cree que se debería de reforzar o modificar? Yo creo que el aspecto de la inclusión y la equidad, porque sin duda alguna, comentaba la maestra Verónica, que si bien es algo ambicioso, pero no todos estamos capacitados para atender a ciertos alumnos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos hace falta. Si se va a trabajar sobre la inclusión y la equidad, hace falta una capacitación sumamente profunda a todo el magisterio para que logremos ayudarnos. En mi caso, por ejemplo, de secundaria, este ciclo escolar que todavía llevamos un poco de este plan, tenemos a una chica invidente, pero nadie nos dijo cómo trabajar con ella. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que ir desarrollando, tenemos que ir haciendo esa gestión individual, ese trabajo individual de cada uno de nosotros para lograr ayudarla a que cumpla con los aprendizajes, ¿no? A que también vaya a la par de sus compañeros. Sin embargo, ni las escuelas están adecuadas para, por ejemplo, en el caso de la mía, la escuela no estaba adecuada para recibir a una persona invidente. No contábamos con rampas, no contábamos con baño propio, no contábamos con un locker para que ella dejara sus libros, porque los libros en braille son enormes y son aproximadamente 6 libros por asignatura.
Entonces es muchísimo, muchísimo lo que se requiere para trabajar con ellos. Ahora me pongo a pensar, por ejemplo, en el caso de preescolar, en el caso de primaria, pues muchas de las escuelas no están dotadas con lo que son las herramientas para lograr que este eje se cumpla. Aunado a eso, nosotros, pues también nos haría falta un poquito pues de preparación en ese aspecto. Entonces yo creo que no es malo, se debe de considerar, sí, claro, pero sí hace falta como que reformular el planteamiento y sobre todo que nosotros también estemos preparados para ello. Efectivamente, maestra, muchas gracias. Maestra Verónica, ¿usted cuál de los ejes cree que consideran reforzar o modificar? Yo creo que la profesionalización docente. Si bien marco un hito histórico, que se dejen de dar las plazas así nada más porque sales de una normal o ya no la heredes o ya no sea del sindicato, creo que, por ejemplo, en donde yo en el Estado de México, ahora se dan los nombramientos por 6 meses y luego por 6 meses, pero cuando viene el cambio de ciclo escolar, se ofertan como lugares para cambiarse la inscripción los de los que ingresaron. Entonces, nuevamente se les vuelve a mover de lugar, se les vuelve a dar otro nombramiento de 6 meses, entonces se les está quitando la seguridad laboral y realmente hay gente que vive muy lejos de sus centros de trabajo. Otra cosa que se debería cambiar, si ya se había logrado en el sexenio de Ernesto Zedillo la carrera magisterial, que era como un premio para los docentes que se capacitaban, que tenían buenos resultados con sus grupos cuando se aplicaban las pruebas, ahora está la promoción horizontal. En el caso del Estado de México, y realmente salieron muy poquitos lugares para la promoción horizontal y no sé si ya les hayan pagado, pero pues también se tardaron muchísimo en pagar y es como una situación en la que dice el docente, me voy a preparar para mejorar en mi aula y también para mejorar mis condiciones de vida y ver que realmente no se puede alcanzar, es una situación que ha generado como descontento en el magisterio, ¿no? Porque dicen, y no como seres humanos también necesitamos sentirnos satisfechos con nuestro trabajo, porque decían los resultados de la OCDE, es que los maestros no trabajan todos los contenidos, no optimizan el tiempo en el aula, etcétera, etcétera, pero también no se ve en qué condiciones van a trabajar los docentes. Entonces, esa parte y también cómo se dan los cursos, ¿no? Ahorita en la pandemia hubo mucho capacitación a distancia por webinar, por cursos cortos, largos, diplomados, pero realmente hay maestros que les costó muchísimo trabajo trabajar este tiempo en línea y les cuesta mucho trabajo acercarse a esa capacitación que les permita mejorar su docente. Efectivamente, maestras, coincido con ustedes. Esta parte de que a los docentes se les debe de brindar cursos como tales efectivos, en los cuales se nos capacite de manera adecuada para poder afrontar la realidad, el contexto en el que estamos, y no solamente que saben que ahí está el manual, ahí se le dimos el curso nada más, por ejemplo, a una persona y que él se los baje, y muchas veces el maestro que lo va a compartir no tiene la experiencia o la capacidad para compartirlo como de verdad nosotros como maestros debemos de entenderlo. Entonces, sí, efectivamente, esta parte de la profesionalización docente, en donde deberían de impartirnos cursos reales de necesidades reales que se están viviendo en la escuela. Y sobre todo, por ejemplo, ahorita los niños, los niños, niñas y adolescentes estuvieron en un aislamiento de 2 años. Todo esto causa repercusiones en ellos, sobre todo en la parte socioemocional. Entonces, muchas veces hay niños que llegan con bastantes situaciones personales. Entonces, si el docente no tiene la capacitación adecuada para saber cómo guiar al alumno, para saber cómo el alumno debe de entender, debe de manejar, debe de tener toda esta parte emocional de manera adecuada y equilibrada, ¿cómo es que va a poder ayudar al alumno? Entonces, es bien importante que los maestros recibamos capacitación para que podamos guiar al alumno para que él pueda desenvolverse de manera adecuada. Y bueno, esa sería mi aportación y bueno, vámonos a la parte de conclusiones. Bueno, este modelo, como nos dimos cuenta, fue un modelo inconcluso. Hay muchísimas cosas por hacer. De hecho, el modelo 2017 apenas iba arrancando, entonces tiene bastantes áreas de oportunidad. Bueno, ahora, como sabemos, ya se tiene en puerta el nuevo modelo educativo del presidente AMLO.
Y bueno, esperemos que este nuevo diseño curricular nos ayude a dar continuidad y reforzamiento a los modelos previos y no se vea como un corte de que, ¿sabes qué? Va este modelo, va este otro modelo. Entonces hay que tratar de, ojalá que este nuevo modelo vaya teniendo una continuidad y sobre todo, como decía la maestra Stephanie, que vayan enlazando los contenidos para que vayan teniendo una continuidad desde preescolar, primaria y secundaria, para que no se vayan notando esos cortes o quitar esos aprendizajes necesarios que en verdad les eran útiles a los alumnos. Bueno, maestras, les agradezco muchísimo su presencia en este seminario colaborativo web y bueno, espero que nos puedan acompañar en el próximo episodio de estos seminarios educativos y bueno, público, síganos en nuestras redes sociales, también tenemos podcasts educativos y bueno, nos vemos a la siguiente. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.